Muy buenas noches amigos, estamos en un nuevo programa del Club Cuántico para hablar de ciencia y tecnología, hoy día con un invitado que ya estuvo con nosotros, Guillermo Danque, doctor en astronomía, quien va a conversar con nosotros acerca de esta interesante ciencia. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Marco, muchas gracias por la invitación. Al contrario, Guillermo, gracias a ti por persistir en venir al Club Cuántico. Quisiéramos entonces entrar en materia. Cuando tú viniste la otra vez estabas haciendo estudios de doctorado, hoy día eres un flamante doctor. Quisiera saber cuáles son hoy día tus perspectivas en materia de investigación, qué es lo que estás haciendo, que nos cuentes un poquito en ese ámbito. Perfecto, mira, mi interés, digamos, científico primero es el estudio de estructura galáctica de la Vía Láctea. Al decir nosotros en astronomía el tema galáctico siempre nos referimos a la Vía Láctea, que es nuestra galaxia, donde se encuentra nuestro sistema solar. En particular estudio lo que se llaman tidal streams, que sería, traducción literal, como arroyos o riachuelos de marea. Tidal se refiere a mareas. ¿Y por qué se habla de esto? Porque vemos cómo la Vía Láctea, que es una galaxia bastante masiva, comparado con las galaxias que tenemos cercanas, como por fuerzas de marea gravitatoria va rompiendo, digamos, van, como que dicen, huyendo galaxias más pequeñitas que están cayendo hacia la Vía Láctea por fuerza de gravedad. Entonces simplemente estamos viendo... ¿Esas estrellas están en la Vía Láctea o son externas a la Vía Láctea? No, esa es la gracia, que son estrellas externas que vienen cayendo, al decir cayendo es porque literalmente por gravedad, son sistemas que se formaron fuera de la Vía Láctea por su propia fuerza de gravedad, formaron estrellas, y la Vía Láctea, al ser mucho más grande, siempre hablamos del orden de una razón, por ejemplo, de 1:100 de la masa, 1:50, o sea, digamos un 2%, un 1% de la masa de la Vía Láctea, incluso menor. La Vía Láctea obviamente pasa a ser la masa dominante y empieza a hacer que las estrellas de estos sistemas pequeñitos salgan eyectadas por la gravedad de la Vía Láctea, y al final vamos a encontrar, por ejemplo, sistemas en que podemos trazar las estrellas a lo largo del cielo. Obviamente no las vemos a simple vista, pero con telescopios las detectamos muy bien, y vemos que estas estrellas van describiendo la órbita por la que cae este objeto primordial hacia la Vía Láctea. Entonces, ¿de qué sirve esto? Por ejemplo, una de las cosas que se pueden hacer, en la que trabajé durante mi tesis, es que tú puedes tomar la órbita, puedes, de hecho, encontramos incluso el objeto que sería como el parent del sistema, que es la galaxia enana de Sagitario, se llama, se encuentra hacia la constelación de Sagitario, alrededor de unos, estamos hablando de 25.000 parsecs, eso es del orden de, creería, eso es del orden de unos 80.000 años luz de acá, es hacia atrás del centro de la galaxia, y lo entretenido es que, claro, que uno al ver la forma de esta órbita, en realidad está describiendo el potencial gravitatorio de la Vía Láctea. Entonces podemos entender cuál es la forma, cómo se distribuye la masa, o sea, tú estás de la Vía Láctea. Un fenómeno a través de sus efectos. Esa es la forma, porque, de hecho, exacto, y la astronomía se vale mucho de eso, y de hecho en lo que estamos actualmente, tú te das cuenta, todo lo que es la materia oscura y la energía oscura, de hecho toman este nombre de oscuro porque no sabemos lo que son, pero medimos efectos, claramente medimos esos efectos, pero no hemos descubierto a qué se debe. Ahora, Guillermo, y tocando ese punto que es importante, y esta charla que tú diste hace poco en matemáticas, que tenía que ver con esta data science, ¿no es cierto? Ese era el tema, y tenía que ver también con una asignatura de la carrera de Ingeniería en Computación para el uso de un programa que es Python, que nos explicara un poquito cómo podemos observar algo que está a 80.000 años luz. Creería que sí se da cuenta correcta. Está lejos, orden, digamos, está lejos. Exacto. ¿Cuáles son los métodos que hoy día ocupan para hacer estas aproximaciones, estas observaciones? Ya no se mira el telescopio como sucedía antes, ¿no es cierto? Es un proceso diferente, supongo. Eso es un punto muy bueno que está haciendo Marco. Se pierde ese romanticismo de la astronomía hace ya algunas décadas. De hecho, hace ya muchas décadas se perdió inicialmente cuando, en vez de observar a ojo, hace más de 100 años empezamos a usar las placas fotográficas, que eran simplemente placas de vidrio que se ponen, en vez del ojo, en vez de un ocular, se ponen en el plano focal del telescopio, y ponemos una placa fotográfica sensible a la luz, igual que en una cámara fotográfica que poníamos un negativo. La diferencia es que acá el soporte es una placa de vidrio, y tomábamos imágenes. Ahora, desde los años 70, 80, y empezamos a usar los detectores digitales, tal cual como uno tiene un detector en el teléfono para tomar fotos,
que toma una señal luminosa y la convierte en una señal digital. En este caso, en astronomía, hacemos lo mismo con detectores que se llaman detectores CCD, que se ven de hecho en dispositivos caseros. Y lo entretenido es que, claro, tomamos y digitalizamos señales luminosas. En astronomía tenemos dos grandes fuentes de datos que se refieren a dos técnicas muy claras, que una de ellas sería la fotometría. Como dice el nombre, es medir señales de luz. Contamos, digamos, medimos señales luminosas de estrellas, galaxias, lo que sea, pero medimos esa señal luminosa por medio de imágenes. Y lo otro es la espectroscopía, que simplemente tenemos un telescopio también, pero en vez de poner una cámara directamente al telescopio, ponemos un espectrógrafo, que es un instrumento que, como quien dice, toma una imagen del arco iris de la luz que entra. ¿Cuál es la gracia del espectrógrafo? Es que podemos además ver las líneas espectrales que se forman por elementos químicos en las estrellas, en galaxias, polvo. Entonces, al ver estas líneas, podemos medir, por ejemplo, la velocidad radial de los objetos, podemos medir composición química, y eso obviamente es un mar de información mucho más profundo, digamos, que la fotometría. Son complementarios las técnicas, de hecho. Tú mencionaste en algún momento algo que estaba en la charla, me parece que era eficiencia cuántica. Exacto. ¿A qué se refiere eso? ¿A qué se refiere eso? Tenemos que, en el caso de las cámaras fotográficas, en el caso de una placa, digamos, la eficiencia cuántica era baja. Quiere decir que por cada fotón que llega a mi detector, que puede ser el CCD o la placa fotográfica, la probabilidad de que ese fotón se convierta en señal es baja. Entonces, una eficiencia cuántica baja, por ejemplo, si tengo de un 10%, para detectar un fotón probablemente voy a necesitar en promedio 10 fotones, ¿cierto? En el caso de los CCD son mucho más sensibles, esa es la palabra, yo creo que describe bien el concepto. Entonces, una eficiencia cuántica alta, por ejemplo, del 90% que puede alcanzar un CCD fácilmente, quiere decir de cada 10 fotones detectamos 9. ¿Cuál es la gracia? Que si yo tengo esa diferencia, por ejemplo, lo que hago en un telescopio con una placa fotográfica en el orden de 8 o 10 horas, con un CCD lo hago en 1 hora. Entonces, obviamente, puedo observar mucho más, puedo usar el mismo tiempo en observar mucho más lejos, o puedo observar muchas más regiones del cielo en el mismo tiempo que la placa. Ok. Guillermo, háblanos un poquito de los instrumentos de instrumentación que se ocupan en este caso para hacer estas observaciones de estos grandes datos, ¿no es cierto?, de las galaxias y el universo. Perfecto, mira, me gustaría, voy a tomar la licencia de por favor, toma la licencia que quieras. Gracias, de este instrumento en el que estaba trabajando durante mi tesis y actualmente sigo trabajando en un postdoctorado, que es un instrumento que de hecho es muy relevante en este caso, creería, porque está siendo instalado acá en Las Campanas, acá al norte de nuestra ciudad. La idea de esto es que estamos instalando un espectroscopio que se llama Apogee Sur en realidad. Tenemos una versión en el hemisferio norte, y este instrumento Apogee, este espectrógrafo, tiene la particularidad de poder tomar por medio de fibras ópticas que se conectan al telescopio, las posicionamos para captar la luz de 300 estrellas en cada imagen que tomamos. Al decir cada imagen me refiero a cada campo del cielo, creería que es la palabra más precisa. Entonces, claro, por cada vez que apuntamos el telescopio estamos midiendo a través de espectros. La idea es medir la composición química y la velocidad radial de la estrella, y con eso podemos aprender una infinidad de detalles, aprender mucho sobre la formación y la composición de la Vía Láctea. ¿Hay algún trabajo específico que tú hayas hecho hace poco respecto a esto? Sí, mira, es interesante de destacar para nuestros auditores y telespectadores. Mira, va ligado a lo que es, de hecho, uno obviamente va aplicando todo lo que va aprendiendo de una u otra forma, y va ligado a lo que mostramos, por ejemplo, en este curso que hablábamos en el bloque anterior de Python, de este lenguaje de programación aplicado a la astronomía en este caso. Por ejemplo, hay muchas cosas. En este momento estamos en lo que es la caracterización del instrumento. Entonces tenemos que medir muchos parámetros para saber, para entender nuestros datos. Por ejemplo, en su momento hubo que medir lo que se llama escala de placa y aberraciones que tiene el plano focal del telescopio, aunque parece un chiste, pero yo tengo que saber con alta precisión, del orden de unos 10 o 20 micrones, dónde poner cada fibra, según cuando yo apunte mi telescopio basado en catálogos, dónde va a caer la luz de esas estrellas. Y los sistemas ópticos, aunque son de alta precisión, presentan aberraciones, tienen aberraciones intrínsecas por
simplemente la física, cómo funciona el mundo. Entonces yo digo, bueno, apunto a tal lugar, pero tengo que entender precisamente por qué, porque para yo apuntar este telescopio se hace una placa de aluminio que se instala en el plano focal del telescopio, y en esa placa de aluminio se enchufan estas fibras. Ahí de hecho hay gente que trabaja enchufando las fibras, y hay que perforar la placa específicamente para cada campo. Y la precisión es tan alta incluso que, dependiendo de la altura que yo observe sobre el horizonte, por la refracción que la atmósfera hace sobre las estrellas, hay que calcular cuál va a ser este efecto, y cada placa está sellada para cierta altura del horizonte, porque si no, al tener una elevación diferente al telescopio, ya la luz de la estrella no cae en la fibra. Una pregunta inmediata que me salta, sí. Tomando en cuenta la distancia, la complicación, la necesidad de tener instrumentos muy finos, y entendiendo que necesariamente tiene que haber ruido en los datos que tú recibes, ¿cómo discriminas el ruido de lo que observas? Ya me diste un ejemplo, pero debe haber más que eso. No sé. Bueno, en realidad, obviamente, el ruido es algo inherente a un proceso de medición, ¿cierto? En astronomía, en este caso, para este relevamiento del cielo que se está haciendo, que es obviamente un equipo muy grande de personas que están trabajando, yo soy uno más de un equipo enorme, lo que se hace inicialmente es definir una cantidad mínima de señal para cada estrella. La idea es que hay un concepto que se usa en astronomía que se llama la relación señal-ruido, que me dice estadísticamente cuánto ruido contiene una medición que yo tengo, ¿cierto? Cuánto error, para que se entienda. Entonces, en este sentido, claro, para el tipo de análisis que se quiera hacer, está predefinido. Entonces yo sé que por cada campo que observo, necesito observar un número determinado de horas para poder entender eso. Y después de cada análisis que se hace, simplemente sabemos, bueno, para esta estrella llegamos a esta señal preestablecida, lo logramos o no, eso depende un poco de las condiciones meteorológicas y del tiempo que tengamos en el telescopio, pero se trata siempre de superar una señal ruido de 100, esa es la razón, 100. Entonces digo, bueno, una señal ruido de 100 tengo menor de un 1% de error, es lo que esperaría. Y está todo, obviamente, el tipo de estrellas que se observa, está todo calculado para que el brillo, digamos, de todas estas estrellas, al hacer 3 visitas a cada campo, lleguemos a una señal ruido de 100. Pero hay que propagarlo, y obviamente, en este caso, que es el objetivo principal de este Survey Apogee, obviamente está todo pensado, porque si no, no podríamos creer lo que estamos midiendo, y las conclusiones probablemente van a ser... O sea, Guillermo, estos procesos, estos estudios, claramente no solamente son del astrónomo, o sea, hay un conjunto de profesionales que tienen que estar involucrados en este tipo de observaciones. ¿O solamente son astrónomos? No, en realidad, como vamos a manejar una gran cantidad de datos, y también hay un desafío de ingeniería muy alto por la precisión que estamos tratando de obtener siempre. Por ejemplo, yo te mencionaba recién, cuando enchufamos la fibra, la posición tiene una precisión de micrones para poder enchufar la fibra, si no la luz de la estrella no va a caer ahí, dentro de la fibra. Tenemos gente que, por ejemplo, se dedica a computación, todo lo que es el manejo, ya sea de software para manejar un telescopio, para manejar un instrumento, después para transferir los datos a una base de datos central para que sean reducidos y llevados a un número final. Hay mucha gente trabajando en lo que es computación, hay ingenieros, hay ópticos, hay astrónomos que se dedican solo a instrumentación, y todo eso es, digamos, un conjunto grande dando un soporte simplemente para poder llegar... Absolutamente interdisciplinario, ¿no? Pero fundamental. Eso significa que hay avance no solamente en astronomía, sino que hay avance en un conjunto de otras disciplinas. Eso podría ser usado en otros ámbitos de la ciencia fácilmente. Sí. De hecho, la astronomía yo creo que tiene ese rol bien pionero en cuanto a ciencia, que a veces uno no se da cuenta, pero por ejemplo, gran parte del desarrollo de lo que son los detectores CCD hoy para poder tomar imágenes, que ahora por ejemplo tenemos chips en los teléfonos o una cámara de video o la cámara fotográfica, viene de la astronomía. En astronomía trabajamos con señales tan débiles de luz que estamos siempre luchando cómo poder tener mejores dispositivos con la menor cantidad de ruido, porque si no hay que tomar mayor cantidad de datos para poder tener una medición fidedigna. Por otro lado, ¿qué podríamos ver? Desarrollo en cuanto, por ejemplo, a fibras ópticas. Ahora, con la venida de todos estos grandes relevamientos que se están haciendo en el cielo, acá a la región va a llegar el LSST, este telescopio. Estamos hablando de transferencias de datos, volúmenes de datos muy grandes, del orden de, creería que
30 teras por noche, si recuerdo bien el número. Entonces estamos empujando fronteras de lo que tenemos y obviamente eso produce, digamos, que hay profesionales desarrollando nuevos métodos para llevar al límite lo que tenemos. Y después eso llega a la gente. Guillermo, quiero consultarte ahora, ya que estábamos hablando de este gran observatorio que se está construyendo en estos momentos, aquí en la cercanía de la ciudad. ¿Cuál es la diferencia entre este observatorio y los anteriores observatorios? ¿Cuáles son los avances que incluye? ¿Cuál es el plus que tiene? Mira, la idea del LSCT es que va a ser un relevamiento, digamos, del cielo, pero tratando de llevar todo a un dominio temporal muy corto. En astronomía, por ejemplo, tal vez somos sensibles a fenómenos del orden de algunas horas. Si es que estamos observando cada cierta hora, sabemos cómo se comportan los astros a escala, pero este telescopio tiene la misión de mapear todo el cielo visible en un momento determinado cada 3 días. Entonces, en astronomía eso es hasta ahora prácticamente imposible porque un telescopio, aunque no parezca, tiene un campo muy pequeño. Y este telescopio tiene la gracia que va a ser un espejo grande, de 8 metros de diámetro, entonces la superficie colectora es grande, puede llegar muy profundo en el cielo, a estos objetos débiles, muy rápido, y además tiene un campo muy amplio. Al tener un campo amplio podemos ir, como dice, mapeando el cielo es campo rápido. Amplio y rápido. Y de superficie colectora amplia. Y además la cámara que va a tener es muy grande y se puede leer también muy rápido. Entonces el telescopio está hecho para hacer como un rastreo del todo el cielo completo en pocos días. Y eso hasta ahora no se ha hecho. Entonces va a generar un volumen de datos muy grande y una cantidad obviamente de quizás qué objetos vamos a encontrar. A lo mejor hay objetos, muchos objetos que varían en un orden de tiempo muy rápido y hasta ahora no nos hemos dado cuenta. Que no son detectables a través de los otros telescopios. Claro, porque a lo mejor estamos mirando al lugar equivocado o no estamos mirando con la frecuencia necesaria. Mira, aprovechemos el momento. Te quiero preguntar, ya desde el punto de vista más personal. Tú acabas de llegar a Chile y me gustaría que nos contaras un poco cuáles son tus perspectivas futuras en Chile y, no sé, de trabajo, laborales. Cuéntanos un poquito de tu vida. Ya. Quiero decir además que Guillermo fue un alumno destacado de esta universidad. Sacaba muy buenas notas en matemáticas en unos cursos míos, cosa que es muy difícil. Así que es un agrado tenerlo entre nosotros otra vez. Cuéntanos entonces, Guillermo, acerca de tu... Gracias. Por esto estoy diciendo que soy muy viejo. Mira, bueno, estuve viviendo en el estado de Virginia, en Estados Unidos, hasta casi un año atrás. Hice mi doctorado en la Universidad de Virginia, en Charlottesville. Bueno, me especialicé en lo que comenté al inicio del programa. Y ahora de regreso acá he estado trabajando en una posición postdoctoral y además estoy como astrónomo visitante de la Universidad de La Serena. Yo soy serenense también, además de haber estudiado acá, soy serenense. Entonces, obviamente, tengo como que dentro de mi perspectiva está obviamente que se desarrolle en Chile la ciencia en regiones. Creo que es como parte de esa descentralización que el país necesita. Podemos hacer ciencia de primer nivel en regiones, incluso a buen nivel a nivel internacional, me refiero. Y estamos en un lugar privilegiado. Tenemos, además, con la cantidad de observatorios en esta zona, podemos tener una sinergia con otros científicos. Podemos establecer colaboraciones con científicos acá que están viviendo acá mismo o que vienen de visita con una frecuencia muy alta. Entonces va por allá. Mi idea, obviamente, estando en este tiempo de la universidad, también es contribuir con cosas dentro de la universidad, pensando en el desarrollo que pueda tener también la astronomía. Estoy también muy interesado en este rato en lo que es la ciencia de datos. Creería que estamos justo en un momento muy oportuno de subirnos a ese carro que está partiendo, pero está partiendo rápido. Como te decía, no nos podemos quedar abajo. Exacto. Estamos en un lugar privilegiado. Acá el LSCT, por ejemplo, va a instalar su centro de datos acá en el recinto de Ágora, acá al costado de la universidad. Un centro de primera a nivel mundial para procesar un volumen de datos prácticamente nunca visto. Entonces podemos tener una colaboración muy estrecha con gente ya experta en el tema y obviamente cómo desarrollamos eso acá en la universidad. Guillermo, una cosita, Sí. ¿Tú tuviste alguna beca en Estados Unidos? Sí. ¿Cuál fue tu proceso para llegar a Estados Unidos? Mira, desde que salí de la universidad estuve un tiempo trabajando como asistente de investigación en Tololo, acá en el observatorio Cerro Tololo. También trabajé haciendo divulgación en Gemini. También es un área importante, creería, como científicos, no olvidarnos de la divulgación. ¿Por qué? Porque hace harta falta que la gente, digamos,
que no trabaje en ciencias entienda cuál es el proceso científico para evitar, por ejemplo, caer en una pseudociencia. Y es un tema muy amplio. Lo cual es muy usual. Sí, y es un tema muy amplio que da para hablarlo en un programa entero o varios. Te vamos a invitar. ¿Ya? Pero claro, de ahí postulé a una beca Fulbright Chile a través de CONICET, y con esta beca me fui a Estados Unidos. Entonces esa beca me financió por parte de mi estudio, y después también me financiaba haciendo ayudantías y también como asistente de investigación en la universidad. ¿Cuántos años estuviste fuera? Tuve casi 8 años, el magíster y el doctorado fuera. Bueno, este es un ejemplo de los miles de estudiantes chilenos que se han aventurado en otras universidades, en las nuestras y en otras universidades en el extranjero, y que deben volver al país. O sea, eso es lo óptimo, y que debemos como país darles un espacio para que trabajen. El espacio natural para trabajar ciencias son las universidades. Uno puede decir cualquier cosa, pero en realidad ese es el lugar que deben tener los estudiantes y los jóvenes chilenos que hicieron un esfuerzo tan grande. 8 años es toda una vida, Guillermo, te lo puedo decir yo, para lograr ser especialistas en un tema tan importante como el de la astronomía. Yo espero que tú formes parte del staff académico de la Universidad de La Serena al breve plazo. No sé cómo, pero haremos todo lo posible por ayudarte a que eso pase. Encantado. Se lo merece la región, y además se lo merece tu esfuerzo, Guillermo. O sea, no solo el tuyo, sino que de muchos de tus compañeros, los que yo conozco, insisto, por vejez, por edad, a los cuales yo tuve el privilegio de hacerles clase, y es un gusto tenerlos de vuelta y ver que les ha ido tan bien. Quisiera que tú le dieras un mensaje ahora a los jóvenes que están empezando a estudiar ciencia, astronomía, matemáticas, física, lo que sea, respecto de lo que es la carrera científica. La carrera científica tiene 2 componentes. Creería que es la pasión de uno por la ciencia. Creería que uno en ciencia no encuentra gente que no sea apasionada, porque es una carrera en sí que requiere muchos sacrificios. El otro componente, mucha dedicación. Entonces no es una carrera que yo voy a estudiar porque no sé qué quiero estudiar. Requiere gente realmente apasionada por lo que hace, y obviamente de todas formas recomiendo aprender todo lo que se pueda, porque por ejemplo, como astrónomo, como científico en este caso, uno tiene que dominar lo que es computación. Es fundamental dominarlo a un nivel bien avanzado. No nos sirve acá, sin desmerecer, pero una planilla Excel no nos sirve. Sí, no, está claro. Estamos hablando de modelar datos complejos, y siendo que uno es astrónomo, también un background en física, en matemática fuerte, y algo que parece totalmente alejado, pero nada más erróneo, en inglés o incluso en tu propia lengua, hay que tener un alto conocimiento, porque para comunicar lo que tú haces necesitas ponerlo en un papel y escribirlo y presentarlo. Y ser capaz de comunicar lo que estás haciendo. Eso implica que, por ejemplo, yo en el tiempo ya también, antes de irme ya estaba aprendiendo inglés, y terminé de perfeccionar mi inglés, y uno nunca termina de aprender ni su lengua ni una lengua de acción. ¿Hacías clases en la universidad cuando estabas estudiando? Allá en Virginia. Sí, tenía que hacer ayudantía a gente de allá, y obviamente por la realidad que vive Estados Unidos, por ejemplo, también habían muchos estudiantes internacionales, entonces entre todos hablábamos en inglés, y hay que acostumbrarse a acentos diferentes, expresiones diferentes, y obviamente tiene todo eso. Entonces, ¿a qué voy al final? Como para cerrar ese mensaje, uno tiene que tener pasión por aprender. Creo que eso es el mayor mensaje, que ser apasionado por aprender. Bueno, Guillermo, con tu pasión y la pasión de todos los científicos, yo te quiero agradecer tu participación en el Club Cuántico una vez más, con mucha alegría, con tu doctorado, y vuelvo a insistir, yo espero que pronto estés incorporado a las aulas de la Universidad de La Serena. No depende de mí, pero es mi deseo, junto con muchos de tus compañeros, y que eso va a servir evidentemente no solo para hacer grande a la universidad, sino que principalmente para desarrollar la ciencia en Chile tal cual se merece este país. Te quiero agradecer nuevamente, y nos vemos en un nuevo programa del Club Cuántico dentro de 15 días más.